Señal Internacional. En información internacional, la Comisión Europea propuso un sexto paquete de sanciones contra Rusia que incluye un veto a las compras de petróleo ruso. Eslovaquia y Hungría piden una excepción. Las nuevas sanciones europeas contra Rusia incluirán el petróleo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto una eliminación gradual de la importación de petróleo ruso que será de 6 meses para el crudo y de 9 meses para los productos refinados. Seamos claros, no será fácil. Algunos Estados miembros son muy dependientes del petróleo ruso, pero básicamente tenemos que trabajar en ello. El embargo al petróleo es parte del sexto paquete de sanciones contra Rusia. También incluiría a nuevos individuos, como el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kirill, y medidas contra el banco más grande de Rusia, Sberbank, que quedaría excluido del sistema SWIFT. Con todos estos pasos, estamos privando a la economía rusa de su capacidad para diversificarse y modernizarse. Putin quería borrar a Ucrania del mapa. Claramente no lo logrará. Al contrario, Ucrania se ha levantado unida y es su propio país, Rusia, al que él está hundiendo. Finalmente, Alemania ha dicho sí a un embargo al petróleo, pero otros dos países, Eslovaquia y Hungría, quieren una excepción que les permita alargar en el tiempo su adiós al petróleo ruso. Von der Leyen ha presentado un nuevo paquete de sanciones en el Parlamento Europeo, donde muchos eurodiputados rechazan la idea de las excepciones. Hay una decisión común de imponer sanciones contra Rusia. Está bien, estoy a favor. Pero vayamos juntos en esto, no separados, y no hagamos acuerdos a espaldas de los otros. La Eurocámara está mayoritariamente a favor del embargo, pero algunos eurodiputados creen que llega demasiado tarde. Lo hemos pedido durante mucho tiempo aquí en el Parlamento y todavía queda un largo camino por recorrer. Nuestro temor es que al tener un periodo de implementación de 6 meses y excepciones para Hungría y Eslovaquia, la propuesta terminará siendo mucho más débil de lo que nos gustaría. Ahora el plan está sobre la mesa de los Estados miembros, que tendrán que aprobarlo por unanimidad. Más de 193 millones de personas en el mundo sufren de hambruna extrema, según el informe de la Red Global contra las Crisis Alimentarias. El impacto de la guerra en Ucrania en las cadenas de suministro está agravando la situación de hambruna extrema que ya sufren en el mundo 193 millones de personas. Eso supone que en solo un año las personas afectadas han aumentado en 40 millones, un 25% más, como subraya un informe de la Red Global contra las Crisis Alimentarias. Se trata de una cifra récord, son 40 millones más en un año, y si se observa la tendencia a largo plazo, es el doble de la cifra que teníamos hace 6 años. Lo que resulta realmente preocupante es la tendencia, explica Luca Russo, analista de crisis alimentarias de la FAO. Los países con conflictos prolongados son los más afectados, como Afganistán, la República Democrática del Congo, Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur o Yemen. A eso se suma el impacto de la pandemia de coronavirus y los efectos del cambio climático que han derivado en graves sequías en 8 países africanos. No hay agricultura debido a la sequía que ha matado a nuestro ganado, incluyendo cabras, camellos y vacas, explica este agricultor somalí. El río está seco y hay una gran escasez de agua. Aunque el informe no entra en profundidad en los efectos de la guerra en Ucrania, sí se señala que está enfatizando la fragilidad de los sistemas alimentarios mundiales, especialmente en los países con una situación de crisis.
El sector agrícola es un sector que ha sido socavado en términos de inversión en el pasado. Solo el 8% de la ayuda humanitaria se destina al sector agrícola y está claro que es ahí donde hay que cambiar realmente la tendencia. En países muy dependientes del trigo procedente de Ucrania y Rusia como Somalia o Madagascar, la guerra ha provocado desabastecimiento. Además está el aumento del precio de la energía que ha generado a su vez una inflación extrema en los alimentos. Aumenta la tensión en Armenia en medio de las protestas que exigen la renuncia del primer ministro Nikol Pashinyan. Armenia vuelve a ser una olla a presión por el futuro del enclave separatista de Nagorno-Karabaj. La policía ha bloqueado con camiones y hormigoneras los accesos al centro de Ereván, la capital, por miedo a que los miles de manifestantes que están en las calles traten de tomar el Parlamento. Desde el domingo se suceden las protestas para pedir la dimisión del primer ministro Nikol Pashinyan, al que acusan de ser un traidor y querer ceder la totalidad de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán. Más de 350 personas ya han sido detenidas. El presidente del Parlamento, Armen Asotian, dice que el primer ministro no tiene derecho a vender los logros de Armenia en ningún sitio, ni en París, ni en Bruselas, ni en Moscú, ni en Washington. En 2020, Nagorno-Karabaj fue el centro de una guerra de 6 semanas entre Armenia y Azerbaiyán que dejó más de 6.500 muertos y terminó con un alto el fuego mediado por Rusia. Armenia cedió amplias zonas del territorio. Entre los armenios, el acuerdo firmado por Pashinyan fue sentido como una humillación nacional. Y en un intento desesperado de contener el brote de COVID en China, las autoridades de Pekín cerraron una decena de estaciones de metro. Pekín sigue intentando contener el incremento de casos de COVID-19. El miércoles anunció el cierre de decenas de estaciones de metro, a medida que incrementa las restricciones de movimiento para sus habitantes. China lucha contra su peor brote de coronavirus desde la primera ola de la pandemia, con la mayoría de los casos focalizados en su principal centro de negocios, Shanghái, donde hay órdenes de confinamiento desde hace más de un mes. El miércoles la ciudad registró solo 51 casos locales de infecciones, incluyendo los asintomáticos, mientras que el balance diario de Shanghái se eleva a 5.000, con una tendencia a la baja. En la capital, los complejos residenciales con infecciones han sido confinados. Muchos lugares turísticos han aplicado restricciones durante las vacaciones del 1 de mayo, y comer dentro de los restaurantes está prohibido. Y sus habitantes empezaron a hacer acopio de comida y productos indispensables, ante el temor a verse repentinamente encerrados en casa. José Ángel, Josefina, hasta aquí la información. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Anita.